Muy buenas noches, esto es Edición Nocturna, yo soy Héctor Marte Pérez, estoy muy agradecido de su sintonía. Esta noche tenemos a un representante, me acompaña como entrevistado y como comentarista invitado, porque Miguel Guerrero no está con nosotros esta noche. Tenemos a un dirigente político que es representante genuino del relevo, de la renovación que tanto necesitan los partidos políticos, el sistema político de la República Dominicana. Se trata de Eduardo Sanz Lobatón. Hermano Héctor, lo conocen como Yayo la mayoría. Yayo para usted, para mis amigos. De las personas cercanas que le han dado seguimiento. Eduardo Sanz Lobatón actualmente, dirigente del PRM, es secretario de Finanzas de ese partido y además tiene una participación muy activa en el equipo político de Luis Abinader, es director político de la pre-campaña, digamos, que esa palabra no existía antes, aunque uno la utilizaba, pero vemos que ya en la nueva legislación, la ley de partido, aparece como figura ese concepto de pre-campaña. ¿Cómo están las cosas por los periodos del PRM? Bueno, Héctor, primero que nada, mandándole un afecto a don Miguel Guerrero y estaremos aquí hoy compartiendo con ustedes con muchísimo gusto. Mira, yo creo que la República Dominicana está asistiendo a un gran proceso de transformación en todos los sentidos. Yo creo que las nuevas legislaciones políticas, también el deterioro, si somos sinceros, de la partidocracia dominicana, nos pone a todos los que nos interesa la vida pública de la República Dominicana en una gran encrucijada. Yo creo que en el Partido Revolucionario Moderno, con la elección de nuestras nuevas autoridades que encabeza nuestro presidente José Ignacio Paliza y Carolina Mejía, nuestra secretaria general, y a lo largo y ancho de todo el país, ha habido una verdadera renovación, una incorporación de nuevas figuras, no necesariamente de jóvenes figuras, pero sí de nuevas figuras en la participación política. Y lo que estamos tratando de hacer en el Partido Revolucionario Moderno, más allá de la precandidatura de uno o de otro o de otra dirigente, es representar el cambio político en este país, representar la manera de gobernar, la manera de hacer política. Nosotros no podemos seguir viviendo en un país donde la política sea sinónimo de corrupción, sinónimo de estos oportunistas que llegan a los principales cargos en el gobierno y entonces se hacen de dinero, cambian sus vidas, cambian sus amistades, cambian su manera de... Y eso le está haciendo un gran daño a la credibilidad de la clase dirigencial del país. Y eso es peligroso, Héctor. Yo le decía a unos amigos empresarios con los que compartía que si vemos el ejemplo de Venezuela y el ejemplo de otras localidades, veremos cómo en espacio de 3, 4 años el deterioro de su clase dirigencial ha llevado a una gran calamidad, desempleo, gran inflación, expresiones de odios, de luchas de clases, protestas callejeras que son muy peligrosas. Y la República Dominicana... Mucha gente tiende a pensar que eso no va a pasar aquí, ese tipo de cambios negativos, o sea, cambios para mal y transformaciones del sistema político que vienen a quizás revertir el logro. La gente Héctor, muchas veces cree que no pasa, pero donde pasó quizás tampoco esperaban que pasara. Yo te puedo decir que yo tengo una relación laboral con Venezuela. Desde mis primeros años de abogado yo fui por un tema de que representaba aquí en el país a unos empresarios que venían al país de Venezuela desde muy jovencito. Tuve la oportunidad de visitar Caracas varias veces cuando Chávez estaba recién electo, principio de todavía gobierno de Hipólito Mejía y después el gobierno de Leonel Fernández que lo sucedió. Y yo recuerdo aquella Venezuela que era prácticamente uno de los países más ricos de Venezuela. Los restaurantes, las avenidas, las plazas comerciales, una vistosidad, una bonanza muy importante. Y después llegué a visitar Venezuela hasta el año 2010, 2011 o 2012 y el cambio
En cambio, en espacio de 6, 7 años, de un país riquísimo a miserias que uno no se imagina, a gente haciendo colas y bueno, yo creo que eso es un buen ejemplo para toda Latinoamérica. Yo creo que en la República Dominicana, gracias a Dios, todavía estamos lejos de eso, Héctor. Pero los partidos políticos, todos, inclusive del que yo soy un alto directivo, tenemos que entender que si vivimos de espalda a la sociedad, esa sociedad nos va a sustituir. Y puede que nos sustituya con algo que le haga más daño a la sociedad de lo que le están haciendo hoy los partidos políticos. Pero la sociedad, cuando busca un sustituto de manera radical, de manera introspectiva, no es muy serena en esa decisión. Y por eso es que tenemos que evitar esas crisis de autoridad, que es donde casi estamos viendo. Normalmente sale mal, eso oye, que estamos viendo. Pero la verdad es que los políticos se merecen eso muchas veces, porque es que mira, cuando tú ves que la gente, que inclusive me acompaña aquí en el estudio mi hija mayor, Zaida Nazaret, que anda conmigo en otra cosa y está aquí con nosotros. Cuando yo le tengo que explicar a mis hijos por qué me gusta la actividad política y cuando ellos hablan con sus amigos, o sea, el ser político hoy en día es casi decir una mala palabra, cuando no debiera ser así, porque desde Juan Pablo Duarte podemos estudiar y ver que la política es una ciencia muy noble, muy bonita, de mucho sacrificio, de mucha entrega, fines de semana fuera de tu casa, trabajo en horarios no laborables, y debe hacerse con un criterio de altruismo, con un criterio. Sin embargo, lo que la población ya no entiende por político es que son gente que van a buscársela a los puestos. Y es importantísimo, y yo lo digo mucho en la dirección ejecutiva del PRM, que si nosotros no marcamos la diferencia, si nosotros no vamos a hacer esto con un criterio diferente, entonces no vale la pena uno sacrificar todo lo que sacrifica. Yo, por ejemplo, tengo la gran satisfacción de que he participado de los procesos de renovación de candidaturas muy jóvenes. Por ejemplo, el caso de David Collado, que yo fui uno de sus directores de campaña aquí en la capital, y verlo tener éxito como alcalde del Distrito Nacional. Lo mismo pasa en La Vega con Kelvin Cruz, lo mismo pasa en San Francisco de Macorís, que son ciudades que alcaldes, el caso de José Ignacio como senador de Puerto Plata también, el mismo caso de Farideh aquí en la capital como diputada y muchos otros. Entonces, nosotros hemos hecho eso, ahora tenemos un reto importante, somos el único partido político que ha elegido de manera democrática a sus autoridades. O sea, mira este problema que tienen otros partidos políticos, que están todo el tiempo en el Tribunal Superior Electoral y debatiéndose. En el caso del PLD, Leonel Fernández fue electo Dios sabe cuándo. Y yo creo que la opción es clara. Ahora, el PRM tiene que producir un gran acuerdo opositor de unidad. Todos somos necesarios. Por ejemplo, yo vivo hablando con dirigentes importantes de la oposición, el caso de Ito Bisonó, el caso de Guillermo Moreno, el caso de Eduardo Estrella, toda esa gente. Nosotros tenemos que incorporarlo. Esto no es un tema de que tiene que ser fulano o mengano. Lo que nosotros tenemos que entender es que hay que presentarle a este país una alternativa al modelo PLD, a este modelo corporativo del Estado, a este modelo donde ya los poderes del Estado no se distinguen uno de otro. Estamos casi en el umbral de una dicta blanda. Yo le digo dicta blanda porque hay que reconocerle que no están matando a nadie, que no tenemos presos políticos, que no tenemos grandes crisis sociales. Yo no voy aquí a decir que el PLD ha hecho eso, porque sería mentir. Sin embargo, sí estamos en un control de los poderes del Estado por un solo sector político que no es saludable para la democracia. No es saludable para el desarrollo del libre empresariado, no es saludable para una economía de mercado, no es saludable para una verdadera distribución de la riqueza. Aquí tiene que haber un contrapeso de poder. El PLD ha gobernado con todos estos poderes durante muchos años y ya lo vemos, que si el caso de Brecht, que si el caso de los Tucanos, que si el caso... Entonces tú me dirás, bueno, pero la economía crece. Yo te digo, sí,
pero es que estamos perdiendo los paradigmas, es que estamos perdiendo esa necesidad de la esperanza, de creer. Una sociedad tiene que creer en sí misma, tiene que ser optimista, porque sin el optimismo no hay fuerza creativa. Si tú no crees en ti, no te levantas en la mañana a trabajar. Tú estás hoy aquí, viernes, haciendo este programa, probablemente sin estar con tus hijos, sin estar con tu familia. Mira cómo yo tengo a mi hija esperándome ahí. O sea, sin el optimismo, nada de esto tiene sentido. Y de la única manera que las sociedades son optimistas es si creen en ellas mismas. Y para creer en ellas mismas, tienen que creer en sus autoridades. Y ese es el gran reto. Y yo creo que el PRM le ha dado en la diana en eso. Y poco a poco vamos construyendo esa mayoría. Ya te lo dicen las encuestas, ya te lo dicen. Hablabas del caso de Luis Abinader. Yo creo que Luis ha consolidado con un esfuerzo, mira, extraordinario. Yo le reconozco mucho eso a Luis. Yo sé que él ha hecho un esfuerzo extraordinario y poco a poco ha ido calando, hasta que hoy para mí somos la fuerza política más importante que tiene el país. Lo que no ha sido posible hasta ahora es algo que tú mencionaste ahorita, una unión de sectores de la oposición con un discurso, con una propuesta electoral conjunta que pueda enfrentar y ver si termina con el dominio del Partido de la Liberación Dominicana. Cuando regresemos, después de una pausa, vamos a hablar de ese tema.